Imagina que cada dólar en tu bolsillo tiene un chip que decide cómo, cuándo y en qué puedes gastarlo. Ahora abre los ojos. Bitcoin es la única lancha salvavidas en este océano de control. Lo que vas a descubrir sobre el digital dólar, o moneda digital, y Bitcoin podría cambiar tu forma de ver cada dólar que tocas. Criptonautas del mercado cripto profundo, bienvenidos a otra jornada de Satoshi Manía Cripto. Ayer vimos cómo los mercados se movían sin que nadie lo entendiera y cómo Bitcoin no podría ser manipulado del todo, y mientras muchos ignoraban las señales, algo se estaba gestando detrás de los titulares. El mundo de las cripto no espera a nadie. El problema, el caballo de Troya nos venden las CBDC como evolución natural, euro digital, dólar digital, pagos más rápidos, inclusión financiera. Pero, mientras todos celebran, los gobiernos construyen un tablero que nadie ve. Una CBDC no es solo un pago digital. Es dinero emitido directamente por el Banco Central, con reglas que ellos controlan. Mientras tanto, en Estados Unidos, hay leyes que aparentan proteger tu libertad, pero en la trastienda preparan la tecnología para pagos institucionales. Los stablecoins privados como USDC y USDT funcionan hoy mismo y compiten con la hegemonía estatal. Por lo tanto, los gobiernos aceleran sus planes, quieren el monopolio del dinero digital. Pero, la carrera no es solo económica, es una guerra por tu libertad financiera y tu acceso a Bitcoin. ¿Y si cada dólar que tocas pudiera ser controlado sin que te des cuenta, incluso mientras las criptos siguen creciendo? La agenda oculta y el fin de la privacidad, el gran beneficio que nadie menciona, control total. Con una CBDC, cada transacción quedaría registrada. Tus hábitos, tus decisiones, todo visible. Entonces, la privacidad desaparece. Además, el dinero programable permite imponer reglas, gasto limitado, restricciones políticas, caducidad automática. El Banco Central Europeo ya investiga estas funcionalidades. Por lo cual, si hoy congelan cuentas por protestas, imagina mañana con control directo del dinero. China sirve de ejemplo, integración con crédito social, comportamiento medido y regulado. Pero, tú todavía puedes proteger tu libertad con Bitcoin y otras cripto descentralizadas. ¿Estás dispuesto a entregar cada movimiento financiero al control estatal, mientras el mundo de las cripto avanza a toda velocidad? La guerra contra Bitcoin. ¿Por qué tanta prisa por lanzar las CBDC? Así que hay algo que no pueden controlar, Bitcoin. Bitcoin es descentralizado, resistente a la censura, con política monetaria predecible. Mientras tanto, las élites disfrazan la presión como protección al inversor o lucha contra lavado de dinero. Pero la verdad es que buscan estrangular a la competencia que amenaza su monopolio. Altos funcionarios del Banco de Pagos Internacionales y el Banco de Indonesia han señalado que las CBDC son herramientas para competir contra las cripto. Por lo tanto, cada regulación contra casas de cambio es un movimiento en este tablero de poder, intentando frenar a Bitcoin y las stablecoins privadas. Mientras controlan el dinero estatal, Bitcoin sigue siendo la vía de escape que ellos no pueden tocar. Bitcoin, la vía de escape. Ahora el análisis de la cripto del momento. Bitcoin, BTC, precio actual, $108. 386,00, soporte clave, $106.000, resistencia inmediata, $111.000. Si Bitcoin logra romper esa muralla de $111K, podríamos ver un envión hasta $115K o más. Bitcoin ha mostrado una ligera recuperación tras caer por debajo de los $107.000 estadounidenses. La atención se centra en si puede superar la resistencia de $111.000, lo que podría indicar un impulso alcista hacia los $115.000 USD. Sin embargo, si no mantiene el soporte en $106.000, una corrección hacia $100.000 podría ser inminente. Ethereum, ETH,
precio actual, $3.976, soporte importante, $3.850, resistencia inmediata, $4.050. Ethereum está en una zona de acumulación. Cada retesteo es un aliento previo al contraataque. Ethereum ha mostrado una ligera recuperación tras caer por debajo de los $3.900. Los inversores están atentos al soporte en $3.850. Si se mantiene, podría abrir el camino hacia los $4.050. Una caída por debajo de este nivel podría desencadenar una corrección hacia los $3.700. Solana, Sol, precio actual, $190, soporte regional, $185, resistencia inmediata, $200. Lo que parece debilidad en Solana podría ser solo la calma antes del asalto. Solana ha mostrado una ligera recuperación tras caer por debajo de los $190. Los inversores están atentos al soporte en $185. Si se mantiene, podría abrir el camino hacia los $200. Una caída por debajo de este nivel podría desencadenar una corrección hacia los $170. XRP, Ripple, precio actual, $2.40, soporte técnico, $2.30, resistencia inmediata, $2.50. Cada vela de XRP parece un pulso entre los reguladores y el mercado cripto. XRP ha mostrado una ligera recuperación tras caer por debajo de los $2.30. Los inversores están atentos al soporte en $2.30. Si se mantiene, podría abrir el camino hacia los $2.50. Una caída por debajo de este nivel podría desencadenar una corrección hacia los $2. Dogecoin, DOGE, precio actual, 196 centavos, zona de consolidación, 19 centavos 20 centavos, resistencia inmediata, 22 centavos. No subestimes a Dogecoin. Lo que muchos llaman meme, a veces se convierte en detonador del mercado. Dogecoin ha mostrado una ligera recuperación tras caer por debajo de los $19 centavos. Los inversores están atentos a la zona de consolidación entre 19 centavos y 20 centavos, si se mantiene, podría abrir el camino hacia los 22 centavos. Una caída por debajo de este nivel podría desencadenar una corrección hacia los 18 centavos. El mercado cripto muestra señales mixtas, con algunas monedas mostrando recuperación y otras enfrentando desafíos. Es crucial monitorear los niveles clave de soporte y resistencia para cada activo. La volatilidad sigue siendo alta, por lo que se recomienda cautela y una gestión adecuada del riesgo. Característica dólar digital, CBDC, Bitcoin, centralización total, control estatal descentralizado, libre seudónimo, blockchain, programabilidad fija, 21M monedas. Entonces, Bitcoin no es solo inversión, es libertad financiera. La existencia de esta alternativa pone un límite al poder de las élites. Pero, solo si tomas acción, entendiendo y protegiendo tus claves en el mundo de las cripto. Mini cliffhanger. La pregunta no es si Bitcoin subirá o bajará, es si tu libertad financiera sobrevivirá. Nos venden modernidad y eficiencia, pero la batalla real es ideológica. Control vs libertad, vigilancia vs privacidad. Por lo tanto, la decisión sobre tu dinero digital es tuya. El proyecto del euro digital y la expansión de las CBDC avanzan rápidamente. Así que cada movimiento financiero cuenta, y entender los riesgos te da poder. Bitcoin es la lancha salvavidas frente a la jaula digital que quieren construir. Guerreros del criptoespacio, cada vela que observas, cada transacción que haces, es parte de esta guerra silenciosa. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que las CBDC son una amenaza a nuestra libertad financiera o un avance necesario? Y si quieres proteger tu libertad, no te pierdas nuestro próximo análisis sobre cómo asegurar tus Bitcoin y tus cripto para ser verdaderamente soberano. Porque en esta guerra financiera, el silencio también habla.
Satoshi maníacos del criptoespacio y criptonautas de la blockchain, si este análisis te ha dado una ventaja, dale a me gusta, suscríbete y activa la campana para no perderte ningún movimiento del mercado. Recuerda, cada transacción, cada vela de Bitcoin y cada criptosignal es parte de esta guerra silenciosa. Mantente alerta, protege tus claves y fortalece tu soberanía financiera. Nos vemos en la próxima batalla del mercado. Hasta entonces, mantén tu libertad cripto intacta y que la blockchain te acompañe.